Algunos ya han recibido el título del estudio de hoy, pero si no tuvo la oportunidad de verlo, comience a tomar sus notas. El título es el siguiente: Estoy muerto, pero vivo solo por Él. Estoy muerto, pero vivo solo por Él. ¿Puede decirle eso a la persona que tiene a su lado? Estoy muerto, pero vivo solo por Él. Bueno, vamos a ver qué significa eso. ¿De qué se trata? Escúchenme con atención. La gran mayoría de nosotros, todos los que estamos aquí, los cristianos seguidores del Señor Jesucristo, tenemos un grave problema que consiste en no prestar la debida atención a algunas de las directrices que el Señor Jesucristo ha impartido para nosotros. Y eso de por sí es un gravísimo problema. Y el propósito que tenemos es tratar de corregirlo. Con mucha frecuencia pasamos por alto algunas de sus enseñanzas, como también las enseñanzas que Él le reveló a sus profetas y apóstoles. Eso lo hacemos con frecuencia. Pretendemos seguirlo basados en nuestras propias y supuestas directrices. Es decir, la manera como nosotros entendemos las cosas, así creemos que es como debemos vivir, pero no como está establecido en la palabra de Dios. Yo quiero hacerles una advertencia. Algunos tratamos de justificar nuestras malas acciones basándonos o justificándonos en la libertad que tenemos en Cristo por la gracia de Dios. Pero lamentablemente terminamos en un libertinaje que desagrada al Señor. Hay dos advertencias bíblicas. La primera se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 13, que dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor. También encontramos en Primera de Pedro 2:16, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. ¿Está claro? Es una severa advertencia que debemos tener en cuenta. Si no la tenemos en cuenta, terminamos con un cristianismo lleno de libertinaje. Y como que tenemos licencia para pecar, para hacer lo que queremos y vivir como queremos. Pero no quisiéramos en ningún sentido que cuando usted llegue a la presencia de Dios se encuentre con sorpresas desagradables. Quisiéramos que el día que le toque partir pueda hacerlo con el agrado, la satisfacción, la certeza, la seguridad de que en la gracia de Dios y por la gracia de Dios
ha vivido una vida agradable delante de Dios. Eso es lo que queremos. Sí es posible, ¿verdad? Así que te invito de manera personal a considerar muy seriamente solo algunas de sus directrices con el propósito de recordarlas y de corregir ahora mismo todo aquello que anda mal y establecerlas a partir de hoy como directrices que son determinantes para nuestras vidas. Por eso el estudio está titulado Estoy muerto, pero vivo solo por Él. Y tiene como propósito, tiene como fin recordar y enfatizar específicamente algunas directrices dadas por Dios para nosotros, sus hijos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son seguidores del Señor Jesús? Una de las características que deben hacer parte de la vida de un seguidor es precisamente seguir a su maestro, tal como su maestro le enseña. Y vamos a ver una de las enseñanzas del Señor Jesús en Lucas 9, 23 hasta el 26. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Lucas 9, 23 al 26, en palabra de Dios para todos. Dice: después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye y se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Como pueden observar, esa palabra es para nosotros. Esa palabra nos muestra no que hay que hacerla para ser salvos, sino que como ya somos salvos y somos seguidores de Jesús, entonces así es como debemos seguirlo sus hijos, sus discípulos, los que ya somos salvos. Y en una palabra, en una frase, lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. No seguir viviendo como vivíamos antes de Cristo, antes de tener a Cristo en nuestras vidas. El hecho de que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, esté en mi vida, entra en un proceso de cambios, de transformación. Y para que ese proceso se dé, yo tengo que estar en la palabra, conocer cuáles son sus directrices para renunciar a lo que no está dentro del contexto de su palabra correctamente interpretada. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora, por esa razón tenemos que estudiar la Biblia. Por esa razón tenemos que hacer un tiempo aparte, a solas con el Señor, estudiando su palabra. Y cuando estudiamos su palabra es para nosotros. Y allí Dios nos habla. Por eso es necesario venir los martes en la noche a recibir la palabra que la iglesia necesita.
Por eso es necesario venir los domingos a recibir la palabra que Dios quiere darnos. Y ustedes hacen bien en venir. Porque aquí se nos muestra que si somos salvos, si somos seguidores de Cristo, no es para vivir la vida cristiana a nuestra manera. Ni siquiera, como dicen algunos, conforme a nuestras propias costumbres o cultura. La cultura del reino de los cielos está por encima de la cultura de los hombres. Y por eso tenemos que ajustar nuestra cultura y nuestra vida y nuestro pasado y toda nuestra vida a los principios establecidos por el Señor Jesucristo. Observen cómo en Juan, el Señor Jesús nos dice, Juan capítulo 12, versículos 24 al 26, en palabra de Dios para todos. Como algunos no tienen esa versión, pueden leer acá conmigo. Dice así: te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Cuando ese grano realmente es transformado para producir. Dice, pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. Y agrega, el que ama su vida, el que prefiere vivir a su manera, el que dice, yo nací así, así me crió Dios, así me criaron en mi hogar, así soy yo y no voy a cambiar, y no está dispuesto a cambiar y a vivir una nueva vida, esa vida la perderá. Pero el que no se aferra a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme, que me siga, no a la manera mía, sino a la manera de Él. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Cuenta con la honra del Padre, con la bendición del Padre, con la protección del Padre, con la bendición, la gracia del Padre. Porque le está siguiendo a Él, pero a la manera de Él, en la forma como Él lo ha establecido. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Para nosotros los cristianos, para los hijos de Dios, para los redimidos, para los comprados con la sangre de Cristo, para los que tenemos el Espíritu Santo, para que aquellos que ya hemos sido justificados y perdonados y somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo. Yo les recomiendo, anoten esto, leer en sus casas Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y ahí está la respuesta a la pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Sin embargo, vamos a leer los versículos 9 hasta el 14. Estoy leyéndolo en la Reina Valera contemporánea. Versículos 9 al 14 de Romanos 6. Dice así: sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Y ahora escuchen esto: vive para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.
Por lo tanto, quiero que tengan muy en cuenta lo que dice el texto que sigue. Y quiero que lo observen. Voy a repetirlo, dice, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Y este texto dice, así también ustedes. ¿Quieren repetirlo? Así también ustedes. Dígaselo a la persona que tiene mirándole a los ojos, a la persona que tiene a su lado. Dígaselo, así también tú. Así también ustedes, ¿qué? Mire lo que dice el texto. Así también ustedes considérense, ¿cómo? Considérense como muertos ¿a quién? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. En los versículos anteriores se dice que nosotros morimos con Cristo y que resucitamos con Cristo. Pero lo más fuerte que encuentro en este texto es cuando dice que el Señor Jesucristo murió y no vuelve a morir. Murió y resucitó y no vuelve a morir. Y en cuanto a su muerte, murió el pecado para siempre, una sola vez. Y luego dice, y en cuanto a su vida, vive para Dios, su Padre. Y luego el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice con toda la fuerza, así también ustedes, así también tú que eres redimido, que has muerto con Cristo y has nacido de nuevo con Él, tú que has resucitado con Cristo, tú ya has muerto una sola vez y para siempre al pecado. Por eso en los textos anteriores no habla de morir. Cuando él dice, si alguien quiere venir en pos de mí, no dice tiene que morir, dice tiene que renunciar. Porque si ya somos seguidores, no necesitamos morir otra vez. Así como Cristo murió una sola vez, yo no necesito morir otra vez. Y quiero hacer énfasis en esto porque en libros, en videos, en audios, en predicaciones, siempre se nos ha dicho que tenemos que morir todos los días. Y usan textos bíblicos, hablando por ejemplo de Pablo, cuando Pablo dice que moría todos los días, para decir que nosotros tenemos que morir todos los días. Si usted le pregunta a esos hermanos cómo se muere todos los días, le van a decir que tiene que quebrantarse, que tiene que humillarse, que tiene que morir totalmente. Pero eso va en contra de la verdad. Eso nos hace seguir siendo esclavos del pecado todavía. Pero la Escritura está diciendo que ya no somos esclavos del pecado, porque ya morimos al pecado con Cristo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora lo que sí nos toca hacer, como dijo Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a seguir viviendo como antes. Niéguese a seguir viviendo conforme el pecado. Niéguese a ser esclavo del pecado. Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos toda la libertad en Cristo, ¿cierto o no? Hemos muerto con Cristo al pecado. Somos libres del pecado. Pero renglón seguido, ahora estamos vivos.
no con la vida biológica, sino con la vida espiritual que hemos recibido de Dios. Y eso es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos? Vida eterna. Tenemos vida eterna, la vida de Dios en nosotros. Y por eso ahora, en vez de vivir para el pecado, debemos vivir para Dios. Dicen amén. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es una frase que me dice a mí: si ya morí con Cristo, versículo 7 por ejemplo lo dice, si ya morí con Cristo, ya, óigame, ya en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, no vivo para seguir pecando. En Cristo no vivo para seguir pecando, pero en Cristo, en una relación personal con Él, con su Espíritu, no vivo para seguir pecando. Dios lo ha hecho todo por nosotros y nos ha salvado. Mire lo que dice el versículo 12. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ahora? Versículo 12 dice: por lo tanto, como consecuencia de lo que ya hemos dicho, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿De quién es la responsabilidad ahora? Ayúdenme, ¿de quién es la responsabilidad ahora? ¿De quién es? ¿Quién tiene la responsabilidad? Es decir, no permitas que el pecado te esclavice de nuevo. No vuelvas al vómito. No vuelvas a hacer lo que a Dios no le agrada. Ahora renuncia. Pero esa responsabilidad es mía. Y mire lo que dice el texto: por lo tanto, no permitan. ¿Quién permite? ¿Quién lo permite o no lo permite? ¿Quién? No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Oigan lo que sigue diciendo: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios, ¿cómo? Como vivos de entre los muertos. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Y cuando dice preséntense delante de Dios, no quiere decir que cuando vayas a orar te presentes como vivo. Quiere decir, vive en su presencia como vivo, resucitado de entre los muertos. Diariamente vive como vivos de entre los muertos. Y no solamente tengo que presentarme yo íntegramente, sino también cada parte de mi cuerpo. Dice, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es el resultado? El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. No dicen nada ustedes. No dicen nada. Hermanos, esa es la mejor noticia que pueden escuchar hoy. El pecado ya no tendrá ¿qué? Ningún poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás muerto. ¿Por qué? Porque renuncias a Él. ¿Por qué? Porque tú decides vivir para Dios. Porque ahora has resucitado y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso el pecado ya no podrá tener poder sobre ti. ¿Por qué? Pues ya no estás bajo la ley que te acusa, sino bajo la gracia de Dios.
La gracia de Dios no es para que yo viva una vida de libertinaje. La gracia de Dios es para que yo viva una vida de santidad. Una vida como vivos de entre los muertos, hombres y mujeres agradecidos, porque Cristo nos ha salvado para Él, nos ha redimido con su propia sangre. ¿Cómo puedo hacer eso? El Señor también ha sido muy bueno con nosotros. He muerto por ti y tú moriste conmigo. He resucitado por ti y tú has resucitado. Me has recibido. Ahora tus pecados han sido quitados, lavados con la sangre mía. Y ahora que te he justificado, tienes paz para con mi Padre. Pero sé que de aquí en adelante tú solo no podrás vivir una vida que agrade a mí. Por eso te doy mi Espíritu Santo. Pero no solamente te doy mi Espíritu, sino que te doy mi palabra y te doy la oración, para que conforme a la palabra y en el Espíritu Santo mantengas comunión conmigo. ¿Estás oyendo eso? Ahora vamos a ser prácticos. La tentación más grande que tú tienes es la tentación a no orar. Y muchos dicen, yo oro cuando tengo deseo de hacerlo, pero cuando no tengo deseo, no lo hago. Y resulta que más es el tiempo que no hay el deseo y poco es el tiempo cuando hay el deseo. Pero ahora es mi responsabilidad de saber que yo tengo el Espíritu Santo que produce el deseo a la oración. ¿Cierto o no? Es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo dispongo mi corazón, mi tiempo, para orar, para adorar, para dar gracias, para estudiar la palabra, para ser fortalecido por la palabra, para crecer en la fe por la palabra, para tener confianza plena por la palabra, entonces si soy responsable de esto, vemos los resultados de una vida transformada y con poder para no vivir en pecado. ¿Está claro, amados? ¿Y es para quién? Quizás para nosotros mucha gente. ¿Para quién es? Muy bien. Hay un ejemplo de la posibilidad de que sí se puede, vivir esta clase de vida. Y ese ejemplo es Pablo, es un hombre. Y él dice en Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué dijo? Yo estoy crucificado con Cristo. Yo he sido crucificado con Cristo. Yo he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Yo no vivo ya. Entonces, vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne y en los deseos de la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, resucitó por mí y me salvó y me rescató. No se trata de teoría, ni de tenerlo aquí. Se trata de vivencia, de una relación, de una intimidad diaria en la que yo debo velar por ella. Tenga interés o no tenga interés,
tenga el deseo o no tenga el deseo, yo debo hacerlo. Cuando una persona está enferma, muy grave, y le ordena al médico una ampolla dolorosa de aceite, por ejemplo, o unas medicinas bien amargas, no le gusta nada de eso a ese paciente, pero si quiere ser sanado, tiene que aplicársela. ¿Sí o no? Tiene que hacerlo. Y así también en la vida cristiana. Tengo que orar, tengo que adorar, tengo que estudiar la palabra, tengo que ajustarme a la palabra, tengo que hacerlo. Pero no estoy solo. El médico formula y se queda por allá en su casa, en su oficina. Pero Dios formula y está presente por medio de su Espíritu Santo para ayudarme a aplicarme la medicina que debo tomar. Ahí está la diferencia, y ahí está la bendición, y ahí está la gracia de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó de una manera práctica, de un ejemplo vivencial, cómo vivió para Dios, cómo vivió para Dios, cómo hizo la voluntad de Dios, qué tuvo que hacer el Señor Jesús para vivir para Dios, qué tuvo que hacer el Señor Jesús. Y Pablo nos narra eso en Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8 en la Reina Valera contemporánea. Hablando entonces del Señor Jesús, dice: quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de esclavo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte. Es decir, se hizo obediente todos los días, y todos los días estaba dispuesto a morir en cambio de ir a hacer su propia voluntad. Y estaba dispuesto a morir el día que le correspondía morir. Estaba dispuesto. Pero para eso Él se humilló. Y el problema número uno mío y tuyo es tu orgullo, tu prepotencia. Tú te crees que lo sabes todo, que lo tienes todo, que sabes cómo vivir, sabes lo que a ti te parece, lo que tú quieres, y no estás dispuesto a humillarte en la presencia de Dios. Y la humillación que el Señor quiere no la fabrica el hombre. El cristiano tiene la dicha de llegar a ser humilde si aprende la humildad del Señor Jesucristo. Y tú no puedes aprender del Señor Jesucristo si no tienes una relación personal con Él. La verdadera humildad, la humildad de Jesucristo, se aprende en la relación que tenemos con el Señor Jesús. La aprendemos de Él. Es cierto que también es un fruto del Espíritu. Entonces quiere decir que necesitamos estar llenos del Espíritu. En este mismo sentido, el Señor Jesús, después de lamentar cómo en los pueblos lo rechazaban,
y no aceptaban el Evangelio. Eso se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24, para los que están tomando notas. No lo voy a leer aquí, pero si usted quiere cerciorarse de lo que le estoy diciendo, anote Mateo 11, 20 al 24. Pero sí voy a leer los versículos 25 al 30 y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Oigan lo que dice. En esa ocasión Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a estos que son como niños. Y se refiere a la humildad, a la disponibilidad de aprender, de ser enseñables y estar dispuestos para vivir la enseñanza. A estos que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y dice luego: mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera mostrárselo. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelárselo. Miren las dos cosas. Primero, hemos tenido el privilegio, la bendición de que el Señor Jesucristo se fijara en cada uno de nosotros de manera personal y nos brindara una salvación tan grande como la que tenemos. ¿Sí o no? Dándonos a conocer al Padre, porque nadie viene al Padre sino por Él. ¿Está claro eso? Y la segunda, si tú quieres conocer cada día más y más y más al Padre, Jesús está presto para revelártelo más y más cada día, en la medida que haya una relación personal con Él. Esa es la misión del Señor. Cuando oró en Juan 17, le dijo: yo les he dado a conocer tu nombre. Y luego digo: y se lo seguiré dando a conocer. El Señor quiere que tú conozcas más a Dios, y Él está dispuesto a revelarte más de Dios a solas, en tu comunión con Él. Aprende eso. Luego dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré, ¿qué cosa? Descansar. ¿Cómo? Acepten mi enseñanza. ¿Cómo más? Aprendan de mí, que soy como paciente y humilde. ¿Se dan cuenta? Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar, pero primero, acepten lo que les digo, acepten mi enseñanza. Segundo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. ¿Cómo es que la carga es fácil de llevar? Nadie puede producir el fruto del Espíritu Santo en tu vida sino el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo estoy disponible por la fe, por la humildad, por la obediencia, para que el Espíritu Santo tome mi vida y produzca en mí el fruto suyo, entonces esa carga se hace fácil, ¿cierto? Porque no lo produzco yo, lo produce Él en mí. Y esa es la evidencia de su presencia en mí. El fruto es la evidencia de su presencia, de su gobierno, de su autoridad, de que yo soy humilde, que yo le obedezco, que estoy sujeto a Él.
Y cuando eso ocurre, Él hace la obra. Por eso se hace fácil su enseñanza. No es una carga pesada. Es una carga pesada cuando yo pretendo hacerlo con mis propias fuerzas. Pero si dependo del Espíritu Santo, entonces no se hace pesada. Es fácil mi enseñanza. Es agradable mi enseñanza. ¿Lo toman en cuenta? Con base en todo esto que hemos observado, el apóstol Pablo nos hace una exhortación que vale la pena tener en cuenta, y vamos a leerla. En Filipenses capítulo 1, versículos, anótenlo bien, Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, luego los versículos 28 y 30. A propósito, les recomiendo estudiar capítulo 1 y capítulo 2 de Filipenses. Pero quiero que observen conmigo los versículos 20 y 21, luego 28 y 30 al 30 de Filipenses 1, en palabra de Dios para todos. Y dice así: mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es tu principal deseo en la vida? Ese debe ser. Mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Espero seguir como siempre teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. ¿Por qué? Porque para mí vivir es servir a Cristo y morir sería una ganancia. No son palabras para repetirlas, son palabras que nacen de una experiencia, la experiencia personal de Pablo. Ya he definido mi situación. Yo soy de Cristo, Cristo es mío, no vivo para mí, vivo para Él, Él vive en mí, así que estoy dispuesto a morir por Él, estoy dispuesto a honrarlo con mi vida y también con mi muerte. Es un ejemplo para nosotros de la vida cristiana, demostrando que Jesús lo pudo, que Pablo lo pudo, que también tú y yo lo podemos por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, tanto al Señor Jesús como a Pablo y a mí. Luego dice: quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar. Y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Wow, pastor, hasta aquí vamos bien, pero ¿cómo así? Yo quiero bendición, yo quiero andar bien, yo quiero tener prosperidad, yo quiero tener todo en abundancia. No quiero sufrimiento de ninguna índole. No quiero enfermedades, no quiero problemas. Y el Señor dice, el Señor les ha concedido el privilegio de creer en Él, de ser salvos, pero también les ha dado el mismo privilegio de sufrir por Él. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por Él? Qué fácil es decirlo, yo también lo digo con facilidad. Pero en el campo de la práctica no es fácil. Y solo es fácil cuando vivimos en esa relación con Él, que es la que buscamos. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por una misma causa. Antes
se dieron cuenta de cómo luché y ahora también lo estoy haciendo lo mismo. Ya le dije que le recomiendo leer Filipenses 1 y 2. Miren cómo Pablo enfatiza esta enseñanza. En Filipenses 2, 3 al 5. Filipenses 2, 3 al 5. Quiero que lo escuchen, por favor, porque es el mismo pensamiento, es la misma enseñanza, el mismo propósito, la misma forma de poder lograr vivir una vida sometida al Señor. Mire lo que dice Pablo: no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagas nada para sacarle provecho. No hagas nada para ser visto de los hombres. No hagas nada para tener recompensa de los hombres. No hagas nada para vanagloriarte. Al contrario, háganlo ¿con qué? Háganlo ¿con qué? Y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Puedes considerar a la persona que tienes a tu lado como superior a ti? Mírala. ¿Puedes considerarla como superior a ti? ¿Puedes tener una actitud de humildad para amar, para honrar, para valorar a esa persona? ¿O te crees más que ella? Está comenzando, es un mocosito allí, una mocosita. Ya yo tengo experiencia, tantos años de vida en el Evangelio. Una actitud de amor, de comprensión para con los demás, considerándolos a ellos como superiores para poder soportarlos y sobrellevarlos. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual el de los demás. Y luego mire cómo lo sella: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Aló? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo? Dios ha dispuesto que lleguemos a ser como Cristo es. Entonces ahí está, que haya en nosotros el mismo sentir. ¿Y cuál fue el sentir que tuvo Cristo? De humillarse, de despojarse, de renunciar. Pero saben, no solamente Pablo, tenemos a Pedro también. ¿Quieren oír a Pedro? Y Pedro va en lo práctico a darnos un punto de victoria. En primera de Pedro 5, 6 al 11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro 5, 6 al 11, dice así: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. No cuando yo quiero, sino cuando a su debido tiempo. ¿Cómo? Depositen en Él toda su ansiedad. Humíllense, reconozcan su señorío, su poder, su mano poderosa. Depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo. ¿Cómo? ¿Reprendiéndolo? No. ¿Haciendo guerra espiritual? No. Manteniéndose firmes en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Cómo? Manteniéndose firme en la fe. Quiere decir dos cosas que son profundas. Mi fe inquebrantable en el poder de Dios, pero la fe, la doctrina que he recibido. Manténgase firme, tanto en lo uno como en lo otro, tanto en la fe que actúa para que el poder de Dios se manifieste, como la fe como doctrina, la doctrina que tenemos. No dejemos que el diablo nos aparte de la verdad de Dios. Para nosotros debe existir la batalla de la fe.
Y yo espero que Dios me dé esa oportunidad para enseñarles esas verdades, para que las conozcan. Y dice luego, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Anoten las conclusiones que quiero compartirles, porque algunas se las voy a dar con citas bíblicas. La primera conclusión que nunca puedes pasar por alto: en Cristo ya estamos muertos al pecado. ¿Oyeron eso? En Cristo ya estamos muertos al pecado. No existimos para ser esclavos del pecado. No existimos para pecar. Romanos 6, 5 al 7. Romanos 6, 5 al 7. Muertos al pecado en Cristo, así tenemos que considerarnos. ¿Cómo tenemos que considerarnos? ¿Cómo? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. No tenemos que estar muriendo al pecado todos los días. Ya hemos muerto con Cristo una vez y para siempre. Ahora somos resucitados de entre los muertos. Estamos vivos para vivir solo para Dios en Cristo, nuestro Señor y Salvador, a través de su Espíritu Santo. Por tanto, no dejemos que ninguna clase de pecado nos vuelva a esclavizar. Diariamente tenemos que renunciar a nosotros mismos y renunciar al pecado, entregándonos total y completamente a Cristo por la fe en la gracia de Dios, para que el Espíritu Santo nos muestre cómo vivir, qué hacer, cómo y cuándo. Romanos capítulo 12, 1 y 2. Ustedes que se van a bautizar hoy, qué oportuna esta palabra. No crean que con el bautismo ya lo logran todo. Después de Cristo el bautismo, y después del bautismo esta clase de vida. Y ustedes han recibido esta palabra hoy, y espero que la tomen en cuenta. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Resistamos al diablo por la fe en Cristo y llenos del Espíritu Santo, y Él huirá de nosotros. Ahora que tenemos la vida de Cristo por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu Santo, andemos dependiendo de Él, vivamos por Él. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14, Gálatas 5, 16 y 24 al 25. Gálatas 5, 16 y 24 al 25. Y no olvidemos, por último, la experiencia de Pablo, que es un ejemplo para nosotros. Estoy crucificado con Cristo. ¿Cuántos lo confiesan? Estoy crucificado. Con Cristo he sido ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, ¿más qué? Vive Cristo en mí. Amados, Dios nos ha dado una palabra, unas directrices que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántos quieren una vida verdaderamente victoriosa? Una vida verdaderamente espiritual. Una vida verdaderamente llena de Dios. No a nuestra manera, ni con nuestras propias fuerzas. Por años no has podido. Así que decídete ahora a ser como Cristo ha dicho, y lo podrás, porque Él lo ha prometido. Entonces la carga será como fácil y ligera de llevar, y viviremos en Cristo,
diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la Escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, a través de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo. Colóquense de pies, por favor. Les hago una pregunta. Según Romanos 6:12, ¿de quién es la responsabilidad ahora? ¿Aló? ¿De quién es? ¿Para hacerlo de vez en cuando? Diariamente. Procuremos aprender de Jesús la humildad. Hermanos, no sigas viviendo esa vida que has vivido hasta ahora. Renuncia a ella y entra en una etapa en la que veas la gloria de Dios, porque Él dice, si crees, todo es posible para el que cree, ¿cierto? Te he dicho que si crees verás ¿qué? La gloria de Dios en tu propia vida, y entonces podrás ser luz, podrás ser una guía para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus vecinos, para tu compañero de estudio, para tu compañero de trabajo. Allí verán no solamente a ti, sino a Jesucristo a través de ti. Oremos todos. Dele gracias a Dios por la palabra y proponga en su corazón lo que va a hacer a partir de este momento. Es una visitación especial, de manera personal, íntima de Dios contigo. Aprovéchala, tómala ahora, ora y tómala ahora, hazla tuya, comprométete por la fe, por la humildad, por la obediencia, comprométete con el Señor allí donde estás. Padre Santo, tu palabra ha sido enseñada, tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra transforma al hombre, porque tu palabra nos da las directrices de cómo el hombre puede vivir para que sea transformado por el poder tuyo. Yo te suplico ahora, Señor, que esta palabra nadie ni nada la quite de nuestras vidas, que esta palabra sea sellada por el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de tus hijos. Te ruego que tú, que produces tanto el querer como el hacer, Señor, hagas que esta palabra germine en el corazón de cada uno de nosotros, que haya en nosotros hambre y sed por ti, por la oración, por el estudio de tu palabra, por la comunión tuya, por la presencia tuya, por el gozo de deleitarnos en ti, Señor. Despiértanos, Padre. Oramos con acción de gracias y en tus manos nos abandonamos. En Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso de gratitud al Señor.